actual director honorario del Museo Municipal, porque sigue siendo de vigente actualidad. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. El objetivo, Manuel, que emprendíamos la semana pasada era conocer un poco más una escultura que siempre, bueno, pues o recientemente se ha puesto muy en boga con motivo de una reforma urbanística que se ha producido en el pleno centro de nuestra localidad, e incluso, bueno, pues ha habido también quien ha querido darle un cariz político, si se debería o no se debería trasladar justo en la época de crisis en la que corre actualmente, y Manuel, nos quedamos justo en el repaso de su historia en el momento en el que, con motivo de una fiesta para celebrar el centenario del fallecimiento de este militar antequerano, se contrataron los servicios de Paco Palma y de Daniel Rubio para que construyeran escultura y pedestal, todo un arquitecto nada más que para diseñar el pedestal. ¿Quiénes fueron Paco Palma? ¿Quiénes fueron Daniel Rubio? Nos consta que hay muchísimos familiares que siguen viviendo en la actualidad e incluso alguno de ellos usted es amigo personal. Cuéntenos un poco cómo fue aquel proyecto. Bueno, realmente yo de don Daniel Rubio no tengo referencia nada más que por sus obras, que en Antequera ya dijimos en anterior ocasión que había hecho el pedestal insisto, de la escultura completa del Capitán Moreno, y el edificio magnífico de la que se llama siempre Caja de Ahorros de Antequera, actualmente la sede central de Unicaja. En Málaga tiene dos obras, tendrá más, pero que yo conozca, en el Mercado de Salamanca, un edificio muy bonito, y otro edificio singular que hay también a las espaldas del Mercado de Atarzana. Ya poco más sé yo de don Daniel Rubio, pero de Paco Palma sí. Paco Palma, que vamos a distinguirlo hablando siempre Paco Palma padre, Paco Palma hijo, porque se presta a confusión. Paco Palma padre nace en Antequera, segundo apellido García. Estaba casada con una Burgos. Él trabajó en Antequera. De niño hay una leyenda de que él, con 10-12 años, hacía figuritas de barro. Hizo algo así como un Belén. Y lo llevó a la finca El Romeral, donde estaba el patricio antequerano Romero Robledo, y hay una leyenda de que lo puso aquello sobre una mesa de billar. Y ahí es donde empezó su historia, porque claro, Romero Robledo era una potencia en todo sentido y le ayudó en que pudiera estudiar en Málaga, en Madrid, incluso intervino en el servicio militar, etcétera, etcétera. Paco Palma, padre, en Antequera le conocemos dos magníficas obras, aunque la mayor parte de sus obras, justo decirlo, están en Málaga, que es donde él se traslada a vivir con su mujer y allí nacen sus hijos. Él hace para Antequera la estatua del Capitán Moreno y la magnífica, que nos la hemos citado, del Corazón de Jesús. Es una pieza singular y además en un espacio escénico estupendo, ¿no? Él trabaja en Málaga, llena Málaga de obras de arte, gran parte de unas religiosas. Tiene la desgracia de cuando en 1936, de una manera que no acertamos a saber cómo, el hecho es que en aquellos años terribles, o aquel mes terrible de julio, lo cogen preso, simplemente lo apresan, no por ideas políticas, sino porque era escultor de santos. Lo apresan y lo trasladan al célebre barco que muchos antequeranos y sobre todo malagueños sabrán, y les sabrá mal el nombre, que es el barco Marqués de Chávarri, que era un barco prisión que estaba en el puerto de Málaga, donde este pobre hombre la pasó muy mal, muy mal. La vida del preso en un barco en aquellas circunstancias, hay crónicas del tiempo que son tremendas.
Yo te conozco hasta una persona que es el abuelo de los actuales Franquelo de aquí de Antequera, que también estuvo preso. Hay unos artículos de determinados personajes que los recoge el periódico ABC de aquellos días, y hasta que los hijos, concretamente sus dos hijos más mayores, que era Paco Palma, hijo, ya le llamaré yo siempre, con el que tuve una amistad grande, y su hijo José María, que vive todavía, con 92 años o por ahí, pues consiguen suplicar y moverse por Málaga para que lo liberen de aquella terrible prisión. Él sale famélico y en un estado tanto físico como anímico malísimo, tan es así que, estando en su casa ya cuidado por su mujer y por sus hijos, que le van tratando con todo el amor que pueden, pues sucede una cosa que impresiona a Málaga, y fotografías de la época, y es que sencillamente se muere en la calle. Se muere en la calle, debió tener un infarto o alguna cosa por el estilo, él muere en la calle. Y entonces la historia de este hombre se corta con 51 años, o sea que el autor del Capitán Moreno, el Cordón de Jesús, refiriéndose a Antequera, se corta su vida vital y su vida artística con 51 años. Son sus hijos los que siguen su carrera, o su profesión, mejor dicho, en el célebre Casa del Cobertizo del Conde, donde ya Paco Palma, hijo, con el que yo me honro su amistad y tengo unas cartas desde Roma, donde él vivió los últimos años en Italia, realmente bellísimas, que era un hombre simpático y cordial. Aunque Paco hijo ya había nacido en Málaga, se sentía muy antequerano, y él es el que continúa la obra de su padre, y sobre todo hay una obra en Málaga muy de devoción popular y de muy locura en Málaga por ella, que es el célebre Cristo de Mena. En esto a mí me parecería oportuno contar una cosa que creo que no es lo suficientemente sabida, y es que todo el mundo de Cristo de Mena en la Legión, el Cristo de Mena. Realmente el Cristo de Mena es obra de Paco Palma. Es una obra de Paco Palma que hace, pues, al poco de incendiarse o de acabarse la guerra civil, y se le encargan cuando él tiene unos 19, 20 años, ¿no? Él había hecho otro Cristo anteriormente, que es el Cristo de los Milagros, y le encargan esto los veteranos de la cofradía que subsistían, y se lo encargan, me contaba él a mí, ¿no?, bajo un poco la idea de decir: Paco, mira, si quieres, haz el Cristo, reproduce el Cristo de Mena, en el entendimiento de que si nos gusta, pues te lo procesionamos, si no nos gusta, pues se queda la sacristía. A él le sirve de base una pierna que se salvó del incendio, que la salvó padre el viejo, el Palma, pierna que yo he tenido la ocasión de incluso haber tenido en las manos, y que actualmente la familia la tuvo durante muchos años, hasta que hace unos años se la entregó al obispo Monseñor Bosarrey, y que el señor obispo se la entregó a su vez a la cofradía de la congregación de Mena, y ahora mismo quien quiera la puede ver porque está en la iglesia de Santo Domingo, pero en la crista, porque una crista que tienen, si se puede aplicar a una crista la palabra bonita, o por lo menos solemne y limpia y digna de verse. Allí está en una vitrina pequeñita la pierna que se salvó, por cierto, con 2 o 3 deditos de otra pierna, muy requemados. A él parece que le sirvió de modelo la pierna, y naturalmente le sirvió de modelo por la serie de fotografías que hubieran del original Mena. Por lo visto, su padre, el que hemos citado, autor del Capitán Moreno, es el que valoró un poco, o bastante, mejor dicho, a la escultura que estaba en Santo Domingo de Málaga como tal Mena, y la exaltó
como una magnífica obra de arte como lo era, ¿no? Él me contaba a mí, Paco Palma, hijo, que esta obra para él era, como me decía, su gran triunfo y su gran tragedia, porque, hombre, era el triunfo en el sentido de que los malagueños y todos nosotros la veneramos como una obra de arte bastante buena, exquisita. Sin embargo, era su tragedia porque también decía que, hombre, que a él lo confundieran, que no se acordara nadie de que era obra suya, también le dolía, por cierto modo. Era una mezcla de alegría y de tristeza lo que él sintió. Murió hace unos años en Úbeda, porque él, después de Málaga, hubo una mucha proliferación de obra de arte que había desaparecido en los años 36-39, hizo bastante en Málaga, pero él realmente cuando se traslada esa Úbeda, donde prácticamente hace su obra, crea un taller muy importante, donde trabajan familiares y donde trabajan, un taller con 20 o 20 y tantas personas trabajando constantemente, y prácticamente, entre otras cosas, la Semana Santa de Úbeda prácticamente es de Paco Palma, hijo. En Antequera no hace mucha obra, siendo jovencillo restaura la fachada, mejor dicho, el altar mayor de los Trinitarios, de la iglesia de la Trinidad, que se había incendiado, según la leyenda, que yo no me la he creído nunca, por un cortocircuito, porque tiene muy mala suerte la Trinidad. Según recoge la historia en los últimos 50 años, pues tiene 3 cortocircuitos. Uno hace no sé, 4 o 5 años, y otro que ardió la puerta principal, que ese no fue el cortocircuito, y otro que ardió toda la fachada, todo el altar mayor y los altares laterales. Es decir, que ahora mismo, cuando los que entren a la Trinidad, el altar mayor y los 2 laterales donde está el Cristo de Medinaceli son reconstruidos porque ardieron entero. Hay una fotografía antigua de cómo estaba antes de arder, también por un cortocircuito. Y intervino, debían ser muy jovencillos los Palma hijos cuando vinieron a reconstruir eso, porque el padre ya estaba todavía vivo. Y después él ya, después de la guerra, reconstruye el Cristo del Perdón, que está en una capilla exenta que hay en Capuchinos, entrando, antes de entrar en el atrio, está a mano izquierda, hace el Cristo. Este es Paco Palma, hijo. Y como obra sobresaliente hace el Corazón de María. El Corazón de María, que está en un sitio de los Jardines, que todo el mundo, en fin, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y hace otra obra que la conocerán menos antequeranos jóvenes, pero los antequeranos mayores sí la conocen, que es un busto dedicado a un venerable sacerdote que es don Pedro Pozo. De este busto yo quisiera hacer una llamada explicando cuál es su situación. Recordarán muchos antequeranos que estaba en uno de los descansillos que hay subiendo al antiguo parador de turismo, ¿no?, junto al lago de los Patos. Hace unos años, no quiero calificar el hecho, pero la circunstancia fue que lo derribaron, le arrancaron la cabeza, lo rularon 4 salvajes, bueno, tienen otro nombre, por aquel montículo, y el busto está almacenado en el museo desde hace muchos años, y la cabeza también está almacenada semi escondida, diría la palabra, porque yo me encargué de que no la viera mucha gente, porque su visión es horripilante, porque le faltan las orejas, la nariz y tal. No sé si qué reconstrucción tendrá, pero yo creo que buena, porque el taller municipal de la Independiente que era tiene gente muy buena en escultura, y yo me atrevería a decir que, por ejemplo, Antonio Herrero es capaz de reconstruir la cabeza. Y a mí ya alguna ocasión lo he trasladado y parece que
don Manuel Barón, el alcalde de Antequera, estaba en buena disposición de poder reconstruir ese busto y colocarlo en un sitio indefinido, pero que parece que el alcalde se inclinaba por colocarlo en Bobadilla Pueblo, frente a la iglesia, y allí una especie de jardincillo, y poderlo colocar, porque no hay que olvidar que don Pedro Pozo, insigne sacerdote, que en fin, que lo conocemos los que somos mayores, o lo conocíamos los que somos mayores, párroco de una desaparecida iglesia, lamentablemente desaparecida, la iglesia de San Isidro, pues era un hombre bonachón, extraordinario, cariñosísimo, intervino, son las cosas, intervino mucho en que se hiciera en su día el monumento al Sagrado Corazón de Jesús que hemos citado antes. Y don Pedro Pozo era un hombre muy bueno, yo no encuentro otro calificativo mejor que ponerle que era una persona muy buena, pero que era natural de Bobadilla, Bobadilla Pueblo, y allí está enterrado, ¿no? Yo lo llegué a conocer. También pues, sucede un poco lo que contábamos el otro día de Palma Padre, que también Pedro Pozo contó con la ayuda del político local Romero Robledo, y ahora pues no sé, pero a mí me parece que esta pieza que es de Nuco Palma, hijo, que esté almacenada, pues no debería de tratar de reconstruirse o restaurarse y poderla colocar, ya he dicho yo, en Bobadilla, y si el ayuntamiento de Antequera decide volverlo a los jardines que estuvo, pues tampoco pasa nada. Lo mismo ocurrió con una cabeza en bronce que se hace de Paco Palma Padre, que se inauguró siendo alcalde don Francisco Ruiz Rojas en los jardines de la Negrita, y fíjese por dónde, ahora que se ha trasladado una cosa, nadie se acuerda de que hubo necesidad de trasladarla. Algunos de mi generación recordarán que estaba allí porque la estaban maltratando, ¿no? Esa se trasladó a los jardines que habían entre el museo y la biblioteca, estuvo allí bastantes años, y ahora ya en la época en que se ha reconstruido o se ha rehabilitado el museo, se ha colocado en un sitio preferente como una obra buena. En este caso es obra de su hijo José María, ¿no? Hay un tercer hijo, Mario, que es el que figura en la inscripción, pero el que intervino fue José María. Hay fotografías de la inauguración con el alcalde Ruiz Rojas, y estamos algunos todos naturalmente muy jovencillos para lo que estoy contando, pero ese se ha salvado, mientras que de don Pedro Pozo está en una situación que yo invito y exhorto, mejor dicho, al ayuntamiento actual a que lo salve y lo pueda colocar en un sitio digno, ya sea Bobadilla o ya sea aquí Antequera o el que decida. Muy bien, repasando por contextualizar un poco las obras que nos han quedado de, bueno, pues vamos a llamarlo, bueno, el buen hacer, el talento de la familia Paco Palma Burgos y Paco Palma Burgos y Paco Palma Padre, que es el padre de... Sí. Y el autor también del Capitán Moreno, que es un poco, bueno, pues un poco la excusa con la cual desde la pasada semana tenemos con nosotros a Manuel Cascales para ir conociendo un poco más de la historia de Antequera. La semana que viene le voy a pedir, don Manuel, si usted lo tiene bien, en primer lugar que vuelva a estar con nosotros el martes, y además que, no sé si es posible o no, que se moje usted un poco y nos diga su opinión al respecto de si debería o no el ayuntamiento haberse gastado el supuesto dinero que se ha gastado. La cifra, bueno, pues realmente desde el ayuntamiento se dice que han sido operarios municipales, que la restauración ha sido excesivamente costosa, y que usted nos dé su opinión. ¿Le parece bien? No tengo ningún inconveniente, hay que mojarse. Muy bien, pues nosotros tendremos la ocasión de escucharlo, será la próxima semana. Muchísimas gracias, Manuel, por su comparecencia hoy aquí. Y además de ello vamos a dar detalles al respecto de cómo se construyó una escultura que poca gente ha tenido la ocasión, como es el caso de Manuel Cascales, de verla de cerca cuando o mientras se estaba restaurando una escultura que mide pues la friolera de 2,70 m y que, ya nos lo contará Manuel la semana que viene, pues tiene un peso de varios cientos de kilos.
Pues todo eso la semana que viene aquí en Las Cuatro Esquinas. Nosotros ahora vamos a seguir con más cosas, no se vayan.